Este día tiene su relevancia, amados, porque se festeja un convivio que tuvieron europeos con indios americanos en Massachusetts, Estados Unidos. Allá por 1621, europeos viajaron hacia las costas de Massachusetts y casi se pierden todos porque desconociendo el lugar y no sabiendo nada de ello, estaban pereciendo de hambre, pero luego unos nativos vinieron y convivieron con ellos, les ofrecieron alimento, les ofrecieron amistad, y de esa manera les enseñaron también a trabajar la tierra y a sembrar. Eso es lo que cuenta la historia más popular acerca del Día de Acción de Gracias. Hay muchos detalles que no estoy contando, es algo resumido. Luego se habla que como una década después vinieron otros europeos también y llegando por el lado de Connecticut hicieron una matanza de indios americanos, de tal manera que también esta es otra parte que se conoce de ese día. Este día fue establecido como Día de Acción de Gracias por un presidente de Estados Unidos. Si no mal recuerdo, fue el 32º presidente de Estados Unidos. Este día, este evento no tiene raíz religiosa, sino que es a razón del recuerdo de aquel gesto de amistad que hubo entre europeos e indios americanos, quienes posteriormente se intercambiaron regalos, entre ellos pues alimentos. Y por esa razón, amados, así de una manera muy rápida es que se festeja este día. Este día en Estados Unidos llega a ser mejor celebrado o más respetado, más observado aún que la misma Navidad. Y también déjeme decirle que a partir de este día se desenlaza todo el asunto navideño. De tal manera que de aquí adelante empiezan las canciones navideñas, los anuncios acerca de compras navideñas y todas estas cosas tan características de esta temporada. Este festejo, hermanos y amigos, es cada último jueves de noviembre. Cada último jueves de noviembre. Por eso estoy hablando yo este día de ello, dejando descansar un poco la clase que tenemos acerca de la lectura bíblica que estamos con Mateo. Aprovecho por el evento y por la ocasión de hablar de este día. Muchas familias en Estados Unidos y hay otros países que lo festejan, pero yo me estoy concentrando con Estados Unidos porque es lo que tengo más fresco. Muchas personas en Estados Unidos llegan a tener este día como el gran día de acción de gracias. Pero nosotros como personas que estamos en contacto con la palabra de Dios, sabemos bien que siempre, siempre es día de gracias. Ayer, miércoles, en reunión con los hermanos, estuve hablando acerca de este tema. Lo que estoy hablando ahora es
de este tema, pero no es lo mismo que hablé ayer miércoles. Porque aunque este último jueves de noviembre vaya a ser Día de Acción de Gracias, es importante recordar y les invito a que siempre demos gracias a Dios. Ayer hablaba acerca de Efesios capítulo 5, versículo 20, donde dice que demos gracias a Dios siempre y por todas las cosas. Pero hoy quiero concentrarme y quiero participarles unos versículos. Van a ser pocos, no va a ser muy largo por aquellos que estén reunidos con la familia. No van a ser muchos minutos, van a ser pocos minutos. Quiero compartirles el por qué podemos y debemos dar gracias. Por ejemplo, nosotros como seguidores de Dios y como personas que gustamos de la palabra de Dios como parte de nuestra alimentación espiritual, el más grande agradecimiento que podemos manifestar es porque envió a su Hijo Jesucristo para nuestra redención. Dice en Lucas 2:38, amados hermanos y amigos, Lucas 2:38 dice, y llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Está aquí hablando de la reacción por el momento en que se está pronosticando el nacimiento del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque los que estaban perdidos en el pecado, al oír el Evangelio, habían obedecido el Evangelio de corazón. Esa forma de enseñanza ganó el corazón de estas personas a las cuales Pablo les escribe, y de esa manera fueron declarados salvos. Entonces, gracias a Dios por el Evangelio. Y dentro de esto, amados, dentro del hecho que el Señor Jesucristo trajo su palabra para nosotros, esa palabra que al escucharla y obedecerla nos lleva a la vida eterna. Esta vida eterna primeramente es el hecho de que convivamos y vivamos con nuestros hermanos. Porque si nosotros aprendemos a vivir y a convivir con nuestros hermanos, indudablemente que estamos declarando con nuestras acciones el deseo que tenemos de estar siempre con ellos. Romanos capítulo 1, versículo 8 dice también el apóstol Pablo, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros,
porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Otra vez el amado Pablo nos da ejemplo de poder agradecer a Dios, porque aquellos que habían sido obedecido el evangelio, esos hermanos ahora son copartícipes de las cosas de Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo da gracias por todos ellos, porque estos hermanos, al haber obedecido a Jesucristo, predicaban su fe, predicaban lo que ellos habían obedecido. Así de que cuando nosotros, amados, convivimos como hermanos, cuando nosotros nos reunimos como hermanos, cuando nosotros celebramos a nuestro Señor Jesucristo como iglesia, cuando nos comunicamos en los trabajos, en los quehaceres que la iglesia requiere para ir creciendo, de acuerdo al mandamiento y a las enseñanzas del Señor Jesús, nosotros somos agradecidos por nuestros hermanos y también somos agradecidos por esas reuniones que tenemos. Dice el Salmo 100 en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. ¿Eh? Es un cuadro que pinta el salmista de las reuniones que tenía el pueblo de Dios. Entren por sus puertas, hablando del templo, con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecir su nombre. Todo va conectado, estimados oyentes, y habrá muchas más cosas por las cuales darle gracias a Dios. Pero mire esta línea, por favor. El Señor Jesucristo, el Evangelio, los hermanos, las reuniones. Ahora hablamos de las canciones, por ejemplo, cuando leemos ahí en Jeremías 30:19. Saldrá de ellos canto de acción de gracias. Mire, saldrá de ellos canto de acción de gracias. Y voz de los que se divierten, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. Así de que cuando le cantamos, que salga esa acción de gracias de nuestra boca, con nuestra voz. Gocémonos, alegrémonos y permitamos que más personas vengan a Cristo en vez de disminuir, que crezca el pueblo de Dios que está mencionando Jeremías, porque Jeremías está hablando del pueblo de Dios que iba a salir en un futuro. Y como estamos en Jeremías 30, indudablemente que está apuntando hacia la iglesia. Saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz de los que se divierten. Los multiplicaré y no se disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. ¿Y qué me dice usted de la oración? Cuando oramos, en Daniel 2:23, tenemos a un ejemplo claro de las acciones de gracias en la oración. A ti, Dios, de mis padres, doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Qué hermosa oración de Daniel, confiado en el Dios Todopoderoso. Podía él tener conocimiento
de lo que el rey planeaba, de lo que el rey hacía, aún de lo que el rey soñaba. Y podía él ser una persona que manifestaba el hecho de que Dios estaba en él, revelando lo que Dios le había dado a conocer a él y a sus amigos, compañeros, paisanos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban como siervos en una nación extraña. Daniel da gracias. Dios de mis padres dice, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Así de que cuando oramos, que no falte la acción de gracias, que no falten estas palabras de reconocimiento al Dios Todopoderoso por lo que nos da. Nos da tantas cosas, nos bendice de tantas maneras, que a veces como seres humanos pasamos por alto las bendiciones de Dios. Hay tantas cosas que agradecer a Dios que muchas veces las pasamos por alto, por la facilidad de tener el privilegio y la ocasión de darle gracias por tantas cosas como el aire, el agua, el sol, el frío, la noche, el día, el alimento, el sueño, tantas cosas, amados. Y ahora vamos a mencionar esto, la mesa del Señor. La mesa del Señor que celebramos cada primer día de la semana, recordando el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús nos dio la muestra perfecta de dar gracias a Dios por el alimento. Dice en Marcos 14, 22 y 23. Marcos 14, 22 y 23. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. En la mesa del Señor, amados, es un momento oportuno de dar gracias. Aquí de esa manera tan solemne el Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor, la mesa del Señor, en la reunión del domingo. Y el Señor, habiendo bendecido el pan, la palabra habiendo bendecido, también se interpreta como habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos. El versículo 23 dice, tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. En otras palabras, tomando una copa y después de bendecirla, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Aunque este es un momento solemne en que el Señor Jesucristo está instituyendo la mesa del Señor, estas mismas acciones de gracias se repiten cuando se participa de los alimentos seculares. El mismo Señor Jesucristo, después de su resurrección, dio muestras de ello cuando daba gracias por el alimento en aquella casa de los de Maús. Y él dijo, cuando ores, ora de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se fija cómo se involucra el pan en
la oración a Dios. ¿Y qué me dice de cuando recibimos bendición? Porque somos dados, decía yo ayer, somos dados a darle gracias a Dios cuando recibimos alguna bendición. Y es cierto, porque nos da dicha, nos da felicidad. Y, y nos sentimos tan contentos que decimos, gracias Dios. Allí en Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. El antecedente de este pasaje bíblico es el hecho de que vienen 10 personas leprosas pidiendo al Señor que los limpie de su lepra. Y el Señor los manda a un lugar determinado. Y ellos cuando toman la acción en obediencia a lo que Jesucristo había dicho, son sanados. Entonces se van dichosos, felices, pero uno de ellos, al ver que había sido sanado, se regresó a donde estaba el Señor Jesús, glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Quiere decir, los otros no eran samaritanos, los otros eran judíos. Y los otros no regresaron. Cuando este hombre regresa, Jesús dice, ¿y los 9? ¿Que no eran 10? ¿Dónde están los 9? ¿Nomás uno regresó para dar gracias? Entonces, amados, cuando recibimos bendición, hay que inmediatamente darle gracias a Dios. Pero que no nos atrape la situación de que solamente demos gracias cuando recibimos bendición, porque déjeme decirlo que en nuestra humana sabiduría, en nuestro humano sentir, muchas veces creemos que solamente hay bendición cuando se nos da algo que queremos y que no hay bendición cuando tenemos necesidad de algo, ya sea salud, bienestar, ya sea alimento para nutrir nuestros cuerpos, ya sea un techo donde dormir. Pensamos que cuando carecemos de ello, no estamos siendo bendecidos. La salud, cuando estamos enfermos, a veces podemos llegar a pensar que no estamos recibiendo bendición. Estos hombres que se mencionaron en estos pasajes bíblicos estaban enfermos de lepra, una enfermedad incurable, y solamente Jesucristo tenía el poder para sanarlos. Hicieron lo correcto al ir a Jesús, pero solamente uno regresó para darle gracias. Y más adelante continuaremos viendo el hecho de que solamente cuando recibimos bendición que nos da alegría, damos gracias. Pero continuemos con otros y luego nos enfocaremos a ello. Cuando vamos a comer, amados, cuando vamos a nutrir nuestros cuerpos, es un buen momento para agradecer a Dios. En Marcos capítulo 8, versículo 6, dice, entonces mandó a la multitud a que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Hechos 27:35 también nos menciona el hecho de que el apóstol Pablo, después de aquel naufragio, estando con aquellos nativos, tomó pan y dio gracias.
en presencia de todos. Cuando guardamos un día o no, un día que sea legislado por Dios como el primer día de la semana, por ejemplo, o un día que nosotros tengamos para festejar algo. Dice en Romanos 14:6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Así de que ahí vemos de que cuando guardamos un día o no lo guardamos, es un momento para dar gracias. Porque hay quienes guardan ciertos días y dan gracias a Dios. Y hay quienes guardan otros días y dan gracias a Dios. Porque come con agradecimiento a Dios. Ahora, en 1 Corintios 15:57 está el meollo, está el asunto que quería comentarles. Primera a los Corintios 14:15, versículo, primero a los Corintios 15:57. El apóstol Pablo dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, es muy importante este versículo para cerrar con esta plática. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo dando gracias por la victoria que da el Señor Jesús por medio del Señor Jesucristo. Esa victoria que da a conocer Pablo no es la victoria meramente de algún regalo recibido por el Señor en cuanto a algo que sea placentero o que sea motivo de ser feliz, dichoso, contento, sino que mucho de esa victoria tiene que ver con el hecho de que el sufrimiento por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un medio también para confirmar que somos victoriosos en Cristo Jesús. Muchos hermanos en el primer siglo padecieron por causa de Jesucristo. Muchos hermanos del primer siglo padecieron por causa de hablar y de predicar las buenas nuevas en el nombre de Jesucristo. Eran perseguidos, eran amenazados de muerte, eran menospreciados de tal manera que batallaban para encontrar trabajo, algunos batallaban hasta para encontrar alimento, algunos batallaban hasta para encontrar dónde descansar por causa de predicar a Jesucristo. Pero esos hermanos, así como el apóstol Pablo, daban gracias porque cada momento que resistían era una victoria que tenían en contra del enemigo. Y por eso en el versículo 28 de Romanos 8, dice el apóstol Pablo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, todas las cosas que le pasan al cristiano, todas las cosas que le pasaban al cristiano, sea que los persiguieran, sean cosas buenas, cosas malas, todo ayudaba para bien en aquellos que, siendo llamados, seguían el propósito divino. A muchas veces encontramos quienes están predicando el evangelio, entre comillas, y están ofreciendo dicha y felicidad para aquel que venga
modo de adorar a Dios y le están ofreciendo riqueza y le están ofreciendo bienestar y le están ofreciendo cosas exóticas. Entonces mucha gente viene a esas corrientes de doctrinas perversas y son engañados, son defraudados y quedan desilusionados de tal manera que ya no quieren después nada con nadie que hable de Cristo. Como dice el Señor Jesucristo, por causa de vosotros mi palabra es vituperada. Job, capítulo 2, versículo 10, está enfermo con aquellas úlceras malignas en su cuerpo, con una comezón terrible, que tenía que agarrar un trozo de barro de algún recipiente que se había quebrado y con ello se rascaba las úlceras de su cuerpo. Estaba su esposa ahí mirándolo en desgracia. Había perdido todos sus bienes, había perdido su familia, sus bienes materiales, sus animales, y ahora tenía esta sarna maligna. Y la mujer le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y Job le dijo, como habla cualquier mujer necia, en otras versiones dice mujer fatua, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Con estos últimos versículos podemos declarar, amados hermanos y amigos, que a Dios debemos de darle gracias por muchas cosas y entre ellas está el hecho de que debemos de dar gracias también por las cosas malas que nos pasan. Hay muchos motivos para agradecer a Dios que aún por las cosas malas debemos de agradecerle a Dios. Porque después de que Job estaba en esa situación, habiendo guardado su integridad delante de Dios, recibió todo multiplicado. Así de que, amados, recordemos esta plática, por favor. Demos gracias a Dios siempre, en todo lugar, como decía yo ayer. Y si queremos algunas cosas por las cuales dar gracias, pues aquí tenemos una buena lista. Por el Hijo de Dios que envió para nuestra redención. Por el Evangelio predicado y enseñado por el Señor Jesucristo, que tiene el mensaje de salvación. Por nuestros hermanos, que el convivir con ellos, el reunirnos con ellos, nos trae fortaleza y nos trae una anticipación de vivir en el cielo con ellos. Dar gracias a Dios en las reuniones, por las reuniones. Ser felices, ser dichosos por reunirnos para servir y adorar a Dios con nuestros hermanos. Cuando le cantamos, involucremos la acción de gracias. Demos gracias a Dios porque nos permite hablarle y comunicarnos por medio de cantos, hablar de su palabra por medio de cantos. Cuando oramos a Dios, que no falte la acción de gracias. Cuando tenemos la mesa del Señor, acordarnos de dar gracias a Dios por el Señor. Cuando recibimos bendiciones, cuando nos disponemos a comer, cuando guardamos un día o no, ya sea que lo estemos guardando o no, demos gracias a Dios. En todas las cosas, amados, buenas o malas, como leímos, demos gracias a Dios. Si amamos a Dios, estaremos siempre dando gracias
y no nos esperaremos a un día en especial. Yo no estoy en contra de este día festivo, mencionado como si fuera el único día para agradecerle a Dios por todo. No estoy en contra de él. Lo único que quiero agregar en este día es, no solamente este día demos gracias, sino que siempre demos gracias a Dios. Muy buenas noches, amados oyentes. El Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por este día que nos has permitido leer un poco de tu palabra. Gracias porque nos has permitido observar este tema tan hermoso. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de demostrar que no somos ingratos, sino que somos agradecidos. Gracias, Padre, por nuestros hermanos. Gracias por tu bendito Hijo. Gracias por las reuniones, Señor. Gracias porque nos permites cantar, nos permites orar, nos permites recordarte, recordar tu muerte. Nos permites, Padre, las cosas buenas, las cosas malas, días felices, días de dolor, de tristeza. Gracias, Señor. Por favor, ayuda y bendice a nuestros hermanos que andan predicando el Evangelio por el vasto mundo. Bendice a las almas que escuchan el Evangelio. Sé con aquellos que están en el lecho del dolor. Hágase siempre tu voluntad en todas las cosas, Señor. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido. Que siempre se haga tu voluntad en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga y hasta la próxima.